Es una casa en la que venimos a desenmascararnos, a soltar todas nuestras dudas, nuestras rabias. Gilipolleces capítulo 2 es el cierre de una investigación que hacemos con 4 personajes. En esta oportunidad tenemos pues a la cerda, que ya venía con nosotros del capítulo anterior, al gato, y tenemos ahora pues un panda y yo que pues soy la rata. Esta obra que viene ya pues con un gran periodo de investigación, ¿no? Estamos hablando alrededor de casi año y medio, ha pasado por diferentes evoluciones y picos, que ha vivido pues y ha recogido todo lo que nos ha pues acontecido en los últimos tiempos, ¿no? Pandemias, confinamiento y siempre estar replanteándonos la pieza desde esos puntos donde hemos estado pues cada una viviendo su determinada experiencia. La obra recoge pues 4 historias, ¿no? y 4 emocionalidades que vienen a jugar parte aquí pues como con este set que nos montamos a nivel de escenografía y de escena. Es una casa en la que venimos a desenmascararnos, a soltar todas nuestras dudas, nuestras rabias y ponerlas a merced del movimiento. Eso es, en rasgos generales, Gilipolleces. Una excusa para soltar y ser y mostrarnos vulnerables, sin temor.